Psicología transpersonal, Stanislav Grof, Nacimiento, muerte y trascendencia en psicoterapia, página 35. El hechizo newtoniano cartesiano de la ciencia mecanicista. Durante los últimos 3 siglos, la ciencia occidental ha estado dominada por el paradigma newtoniano cartesiano, modo de pensar basado en la obra del científico británico Isaac Newton y la del filósofo francés René Descartes. Con la utilización de este modelo, la física ha realizado un progreso asombroso, ganándose una gran reputación entre todas las demás disciplinas. Su consistente uso de las matemáticas, su eficacia en la resolución de problemas y el éxito con que se ha aplicado a diversas áreas de la vida cotidiana han establecido los niveles de la ciencia en general. Su capacidad para relacionar conceptos y descubrimientos básicos con el modelo mecanicista del universo, desarrollado por la física newtoniana, se convirtió en un criterio importante de legitimidad científica en campos menos desarrollados y de mayor complejidad, tales como la biología, la medicina, la psicología, la psiquiatría, la antropología y la sociología. Inicialmente, su firme adherencia a la visión mecanicista del mundo produjo un impacto muy positivo en el progreso científico de dichas disciplinas. Sin embargo, con el transcurso del desarrollo posterior, la estructura conceptual derivada del paradigma newtoniano cartesiano perdió su fuerza revolucionaria y se convirtió en un grave obstáculo para la investigación y el progreso científicos. Durante principios del siglo XX, la física ha experimentado cambios fundamentales y radicales que han trascendido la visión mecanicista del mundo y de todos los supuestos básicos del paradigma newtoniano cartesiano. Con su transcurso, esta extraordinaria transformación ha llegado a ser bastante compleja, esotérica e incomprensible para la mayoría de los científicos fuera del campo de la física. Por ello, disciplinas como la medicina, la psicología y la psiquiatría no han logrado ajustarse a estos rápidos cambios ni asimilarlos en su forma de pensar. Esa visión del mundo, desfasada desde hace mucho tiempo en la física moderna, se sigue considerando científica en muchos otros campos, en detrimento del progreso futuro. Los datos y observaciones conflictivos para el modelo mecanicista del universo suelen ser descartados o reprimidos, y los proyectos de investigación no pertinentes para el paradigma dominante no cuentan con posibilidad alguna de financiamiento. La parapsicología, eh, los enfoques alternativos de curación, la investigación psicodélica, la tanatología y ciertas áreas del trabajo de campo de la antropología constituyen ejemplos relevantes. A lo largo de las 2 últimas décadas, la naturaleza antirrevolucionista y contraproductiva del viejo paradigma ha sido cada vez más evidente, particularmente en las disciplinas científicas dedicadas al estudio de los seres humanos. La psicología, la psiquiatría y la antropología han alcanzado tal nivel de disidencia conceptual que parecen enfrentarse a una profunda crisis comparable en el alcance de la física de la época del experimento Michelson-Morley. Existe una necesidad urgente de un cambio fundamental de paradigma que permita acomodar el creciente flujo de datos revolucionarios procedentes de diversas áreas y que entran en conflicto irreconciliable con los viejos modelos. Muchos investigadores opinan que el nuevo paradigma debería también permitir la destrucción de la barrera que actualmente separa la psicología y la psiquiatría tradicionales, de la sabiduría fundamental de los antiguos sistemas filosóficos orientales. Antes de analizar detalladamente las razones para la revolución científica venidera y sus posibles predicciones, es apropiado describir las características particulares del viejo paradigma, cuya competencia en la actualidad se pone seriamente en duda. El universo mecanicista de Newton está formado por materia sólida, átomos, partículas pequeñas e indestructibles que constituyen sus bloques de construcción más elementales. Son componentes esencialmente pasivos e inmutables, cuya masa y forma permanece siempre constante. La contribución más importante de Newton a un modelo que por otra parte es comparable al de los atomistas griegos consistió en su precisa definición de la fuerza que actúa entre dichas partículas, que denominó fuerza de gravedad y estableció que era directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ambas. En el sistema de Newton, la gravedad es una entidad bastante misteriosa. Se interpreta como un atributo intrínseco de los cuerpos sobre los que actúa su acción y se ejerce instantáneamente a distancia. Otra característica esencial del universo newtoniano es el espacio tridimensional de la geometría clásica euclidiana, considerado absoluto, constante y siempre en estado de reposo. La distinción entre la materia y el espacio vacío es clara y sin ambigüedad alguna. Asimismo, el tiempo es absoluto, autónomo e independiente del mundo material, manifestándose como un flujo uniforme e inmutable desde el pasado, a través del presente y hacia el futuro. Según Newton,
Todos los procesos físicos pueden reducirse a movimientos de puntos materiales, resultantes de la fuerza de gravedad que actúa entre ellos, causando su atracción mutua. Logró describir la dinámica de dichas fuerzas a través de un nuevo enfoque matemático de cálculo diferencial que inventó para este propósito. La imagen resultante del universo es la de un gigantesco, perfectamente determinista mecanismo de relojería. El movimiento de las partículas obedece leyes eternas e inmutables, y tanto los sucesos como los procesos en el mundo material consisten en cadenas interdependientes de causas y efectos. Por consiguiente, tendría que ser posible, por lo menos, en principio, reconstruir con exactitud cualquier situación pasada en el universo o pronosticar todo hecho futuro con absoluta certeza. En la práctica, esto no llega nunca a ser posible. Sin embargo, esta circunstancia se justifica por nuestra incapacidad para obtener la información detallada de la enorme complejidad de variables que intervienen en cualquier situación determinada. Jamás se pone seriamente en duda que ello sea teóricamente factible. Como supuesto metafísico básico, esto representa un elemento esencial de la visión mecanicista del mundo. Ilya Prigogine denominó esta creencia en la predicción ilimitada el mito fundamental de la ciencia clásica. Otra influencia importante en la filosofía e historia de la ciencia de los últimos 2 siglos ha sido la de René Descartes, uno de los más destacados filósofos franceses. Su contribución más significativa al paradigma dominante consistió en la extrema formulación del dualismo absoluto entre mente, res cogitans, y la materia, res extensa, que conduce a la creencia de que el mundo material puede ser descrito objetivamente, sin referencia al observador humano. Este concepto fue básico para el desarrollo de las ciencias naturales y la tecnología, pero una de sus consecuencias finales ha consistido en la grave negligencia del enfoque holístico hacia los seres humanos, la sociedad y la vida del planeta. En cierto sentido, el legado cartesiano ha resultado ser un elemento todavía más recalcitrante en la ciencia occidental que la visión mecanicista newtoniana del mundo. Incluso Einstein, el genio que socavó los fundamentos de la física newtoniana, formuló por sí solo las teorías de la relatividad e inició la teoría cuántica. Fue incapaz de liberarse por completo del hechizo del dualismo cartesiano. Capra, 1982. Cuando hablamos del paradigma newtoniano cartesiano, debemos tener en cuenta que la ciencia mecanicista occidental ha tergiversado y distorsionado el legado de estos dos grandes pensadores, ya que tanto para Newton como para Descartes el concepto de Dios constituía un elemento esencial de su filosofía y de su visión de mundo. Newton era una persona profundamente espiritual, con enorme interés en la astrología, ocultismo, alquimia. Según su biógrafo John Maynard Keynes, en el 1951, más que el primer gran científico, fue el último de los grandes magos. Creía que el universo era material en su naturaleza, pero no pensaba que su origen se debiera a causas materiales. Opinaba que había sido Dios quien había creado inicialmente las partículas materiales, las fuerzas que actuaban entre ellas y las leyes que gobernaban su movimiento. El universo, después de haber sido creado, continuaría funcionando como una máquina, pudiendo describirlo y comprenderlo en estos términos. Descartes también creía que el mundo existía objetiva e independientemente del observador humano. Para él, sin embargo, su objetividad se basaba en su constante percepción por parte de Dios. La ciencia occidental ha sometido a Newton y a Descartes al mismo trato que Marx y Engels otorgaron a Hegel en la formulación de los principios dialécticos y el materialismo histórico. Extirparon su fenomenología espiritual del mundo, conservando la dialéctica, pero reemplazando espíritu por materia. Asimismo, la ideología conceptual en muchas disciplinas representa una extensión lógica directa del modelo newtoniano cartesiano, pero la imagen de la inteligencia divina que constituía la esencia de las especulaciones de esos dos grandes pensadores ha desaparecido de la escena. El materialismo filosófico sistemático y radical resultante se ha convertido en una nueva base ideológica de la visión del mundo científico moderno. En todas sus numerosas ramificaciones y aplicaciones, el modelo newtoniano cartesiano ha tenido un éxito extraordinario en diversas áreas. Ha aportado una explicación amplia de la mecánica básica del sistema solar y ha utilizado con eficacia para la comprensión de la moción continua de los líquidos, la vibración de los cuerpos elásticos y la termodinámica. Se convirtió en una base y fuerza promotora del progreso extraordinario de las ciencias naturales de los siglos XVIII y XIX. Las disciplinas cuyo modelo ha seguido el ejemplo de Newton y Descartes han elaborado una imagen detallada del universo, como un complejo sistema mecánico un conjunto de materia pasiva e inerte, que se desarrolla sin la participación de la conciencia o inteligencia creativa. Desde la explosión
inicial a través de la expansión de las galaxias, la creación del sistema solar y los procesos geofísicos que configuraron este planeta, se supone que la evolución cósmica ha sido gobernada exclusivamente por fuerzas mecánicas ininteligibles. Según este modelo, la vida se originó accidentalmente en un océano primigenio como resultante de las reacciones químicas azarosas. Asimismo, la organización celular de la materia orgánica y la evolución de formas de vida superiores obedeció a causas puramente mecánicas, sin la participación de ningún principio inteligente, a través de mutaciones genéticas accidentales y un proceso de selección natural que ha garantizado la supervivencia del más fuerte. Esto condujo, por fin, al sistema jerárquico de ramificación filogenética organizando las especies según su nivel creciente de complejidad. Entonces, en algún lugar muy elevado de la escala darwiniana tuvo lugar un hecho espectacular y todavía inexplicable. La materia inerte e inconsciente adquirió conciencia de sí misma y del mundo que la rodeaba. A pesar de que el mecanismo responsable de este milagroso suceso elude por completo la más tosca de las especulaciones científicas, la corrección metafísica de esta suposición se da por sentada y la solución del problema se regala tácitamente a la investigación futura. Los científicos no coinciden en cuanto a la etapa de la evolución en la que apareció la conciencia. Sin embargo, la creencia de que la conciencia está reservada a los organismos vivos y que requiere un sistema nervioso central muy desarrollado constituye un postulado fundamental de la visión materialista y mecanicista del mundo. La conciencia se interpreta como un producto de la materia altamente organizada, el sistema nervioso central, y como un epifenómeno del proceso fisiológico del cerebro. La creencia de que la conciencia es producto del cerebro no es, por supuesto, totalmente arbitraria. Está basada en la cantidad masiva de observaciones clínicas y experimentales en neurología y en psiquiatría que sugieren una estrecha conexión entre los diversos aspectos de la conciencia y procesos fisiológicos o patológicos del cerebro, tales como traumas, tumores e infecciones. Por ejemplo, la contusión o falta de suministro de oxígeno en el cerebro puede producir una pérdida de la conciencia. Un tumor o un trauma en el lóbulo temporal produce ciertas distorsiones del proceso consciente que se distinguen y se diferencian de las causadas por lesiones en la región frontal. Las infecciones de cerebro o la administración de ciertas drogas con propiedades psicoactivas como los hipnóticos, los estimuladores o los psicodélicos suelen producir alteraciones de la conciencia bastante características. En algunas ocasiones, las alteraciones de conciencia relacionadas con desórdenes neurológicos son tan específicas que pueden contribuir a diagnosticar correctamente. Además, la neurocirugía u otras intervenciones médicas practicadas con acierto pueden conducir a una mejora clínica notable. Estas observaciones demuestran sin duda alguna que existe una estrecha relación entre la conciencia y el cerebro. Sin embargo, no demuestran necesariamente que la conciencia sea producto del cerebro. La lógica de la conclusión deducida por la ciencia mecanicista es altamente problemática y es ciertamente posible imaginar sistemas teóricos que interpreten los datos existentes de un modo totalmente diferente. Esto se puede ilustrar con un ejemplo tan simple como el de un receptor de televisión. La calidad de la imagen y del sonido depende decisivamente del funcionamiento correcto de todos los componentes, y el funcionamiento incorrecto o destrucción de algunos de ellos produce distorsiones muy específicas. El técnico de televisión puede identificar el componente cuyo funcionamiento es incorrecto, basándose en la naturaleza de la distorsión, y corregir el problema reemplazándolo o reparándolo. Nadie interpretaría esto como una prueba científica de que el programa debe ser generado por consiguiente en el receptor de televisión, ya que se trata de un sistema fabricado por el hombre, cuyo funcionamiento es bien conocido. Sin embargo, este es precisamente el tipo de conclusión a la que la ciencia mecanicista ha llegado con relación al cerebro y la conciencia. Es interesante, en conexión con este tema, que Wilder Penfield, neurocirujano de fama mundial, que ha realizado descubrimientos trascendentales sobre el cerebro y ha aportado contribuciones fundamentales a la neurofisiología moderna, haya expresado en su obra The Mystery of the Mind, en el 1976, en la que resume todo el trabajo de su vida, una profunda duda de que la conciencia sea producto del cerebro y de que podamos explicárnosla por medio de la anatomía y la fisiología cerebral. Según la ciencia materialista, los organismos individuales son sistemas esencialmente separados que pueden comunicarse con el mundo exterior y entre sí solo a través de sus órganos sensoriales. Todas estas comunicaciones se realizan mediante formas de energía conocidas. Los procesos mentales se interpretan como reacciones del organismo al medio ambiente, como combinaciones creativas de información sensorial adquirida con anterioridad a lo largo de la vida actual del individuo y almacenada en el cerebro en forma de engramas. En este sentido,
La psicología materialista se adhiere al credo de la escuela empírica británica, expresado sucintamente en John Locke: nihil est in intellectu quod ante fuerit in sensu. No hay nada fuera del intelecto que no haya sido procesado con anterioridad por los sentidos. Debido a la naturaleza lineal del tiempo, los sucesos del pasado se pierden irremediablemente, a no ser que se graben en sistemas de memoria específicos. Por consiguiente, cualquier tipo de recuerdo necesita un substrato material específico, las células del sistema nervioso central o el código físico-químico de los genes. Los recuerdos de sucesos acaecidos durante la vida del individuo se almacenan en los archivos de la memoria del sistema nervioso central. La psiquiatría ha aceptado la abrumadora cantidad de pruebas en los seres humanos que demuestran que los recuerdos no solo pueden ser recuperados conscientemente, sino que en ciertas circunstancias pueden ser revividos de un modo intenso y complejo. El único substrato concebible para la transferencia de información ancestral y filogenética lo constituye el código fisioquímico de las moléculas de ADN y ARN. El modelo médico actual reconoce la posibilidad de dicha transmisión para la información concerniente a la mecánica del desarrollo embriológico, factores constitucionales, disposiciones hereditarias, características o talento paterno y otros fenómenos semejantes, pero no para recuerdos complejos de sucesos específicos acaecidos con anterioridad a la concepción del individuo. Bajo la influencia del modelo freudiano, la corriente predominante en la psiquiatría y en la psicoterapia ha aceptado el parecer de que el recién nacido es una tabula rasa, cuyo desarrollo lo determinan por completo la secuencia de experiencias a lo largo de su infancia. La teoría médica contemporánea niega la posibilidad de que el nacimiento biológico se grabe en la memoria del niño, dando habitualmente como razón en los textos de medicina la inmadurez de la corteza cerebral del recién nacido, milenización incompleta de la cubierta de las neuronas cerebrales. Las únicas influencias prenatales generalmente reconocidas por los psiquiatras y psicólogos en especulaciones sobre el desarrollo son las hereditarias, factores constitucionales indefinidos, lesiones físicas del organismo y posiblemente diferencias en la fuerza relativa de diversos instintos. Según la psicología materialista, el acceso a una nueva información solo es posible por absorción sensorial directa y por la combinación de datos archivados o la de estos con una nueva absorción sensorial. La ciencia mecanicista incluso pretende atribuir fenómenos tales como la inteligencia humana, el arte, la religión, la ética y la propia ciencia a procesos materiales del cerebro. La probabilidad de que la inteligencia humana se haya desarrollado a partir de la mezcolanza química del océano primigenio, solo por medio de las secuencias de procesos mecánicos azarosos, ha sido comparada recientemente con acierto a un huracán que, soplando a través de un gigantesco campo de chatarra, construye accidentalmente un Jumbo 747. Esta suposición altamente improbable constituye una afirmación metafísica que no puede ser demostrada con los métodos científicos existentes. Lejos de ser una información científica como la afirmamos, sus acérrimos defensores, en el estado actual del conocimiento, es poco más que uno de los mitos principales de la ciencia occidental. La ciencia mecanicista tiene muchas décadas de práctica en la defensa de sistemas de creencias, calificando toda desviación importante que no guarde consonancia conceptual y perceptual con el modelo newtoniano cartesiano de psicosis y toda investigación que genere datos incompatibles con dicho modelo de mala ciencia. Con toda probabilidad, los efectos nocivos más inmediatos de esta estrategia los ha sufrido la teoría y práctica de la psiquiatría. La teoría psiquiátrica contemporánea no dispone de explicación adecuada para una amplia gama de fenómenos, situados más allá del campo biográfico del inconsciente, tales como las experiencias perinatales y transpersonales de las que se habla detalladamente en esta obra, dado que es absolutamente esencial poseer un conocimiento profundo de los campos experienciales transbiográficos para alcanzar una comprensión auténtica de la mayoría de los problemas que se plantea la psiquiatría. Esta situación trae consecuencias graves. En particular, resulta prácticamente imposible comprender con mayor profundidad el proceso psicótico sin dar crédito a las dimensiones transpersonales de la psique. Así pues, las explicaciones existentes o bien se limitan a ofrecer interpretaciones psicodinámicas superficiales y poco convincentes, reduciendo los problemas en cuestión a factores biográficos de la primera infancia, o postulados factores bioquímicos desconocidos para justificar las distorsiones de la realidad objetiva, así como otras manifestaciones raras e incomprensibles.
La deficiencia del viejo paradigma se pone todavía más de relieve a la hora de explicar importantes fenómenos socioculturales tales como el chamanismo, la religión, el misticismo, los ritos de paso, los misterios antiguos y las ceremonias de curación de diversas culturas preindustriales. La tendencia actual a reducir las experiencias místicas y la vida espiritual a estados casi psicóticos culturalmente aceptados, a supersticiones primitivas o conflictos y dependencias irresolutos de la infancia, demuestra una falta grave de comprensión de su verdadera naturaleza. El intento por parte de Freud de equiparar la religión con la compulsión neurótica obsesiva, en el mejor de los casos, puede considerarse pertinente con relación a un aspecto de la religión, la práctica de ritos. Sin embargo, ignora por completo el significado auténtico de las experiencias visionarias de primera mano de realidades alternativas, el desarrollo de todas las grandes religiones. Igualmente, dudosas son en buen número las teorías inspiradas por el psicoanálisis, que intentan justificar los sucesos históricos de proporciones apocalípticas. ¿Qué, mi amor? Tales como guerras, revoluciones sangrientas, genocidio y sistemas totalitarios, como consecuencia de traumas de la infancia y otros sucesos biográficos de las personas involucradas. La carencia de poder explicativo de los antiguos modelos representa solo uno de los aspectos negativos en cuanto a la psiquiatría. Ejercen también un fuerte efecto inhibidor de la exploración abierta de las nuevas informaciones y áreas que parezcan incompatibles con sus supuestos básicos sobre la realidad. Un ejemplo de ello lo constituye la mala disposición del grueso de la psicología y de la psiquiatría para aceptar el diluvio de datos procedentes de fuentes diversas, tales como la práctica de los análisis de Jung y nuevas psicoterapias experienciales, el estudio de la experiencia de la muerte y el fenómeno de la cercanía de la muerte, la investigación psicodélica, los estudios modernos de la parapsicología y los informes antropológicos visionarios. Esta rígida adherencia al paradigma newtoniano cartesiano ha tenido consecuencias particularmente nocivas para la práctica de la psiquiatría y la psicoterapia. Es en gran parte responsable de la aplicación inadecuada del modelo médico a áreas de la psiquiatría que tratan de problemas de la vida y no de enfermedades. La imagen del universo creada por la ciencia occidental es una estructura pragmáticamente útil que contribuye a organizar las observaciones y datos disponibles. Como consecuencia de este error epistemológico, la consonancia perceptual y cognitiva con la visión newtoniana cartesiana del mundo se considera esencial para la salud y normalidad mental. Las desviaciones importantes de esta percepción exacta de la realidad se interpretan como indicaciones de una psicopatología grave que reflejan un desorden o un deterioro de los órganos sensoriales y del sistema nervioso central, una condición médica o una enfermedad. En este contexto, a los estados no ordinarios de conciencia, con muy pocas excepciones, se les considera sintomáticos de desórdenes mentales. El propio término de estados alterados de conciencia sugiere claramente que representan una distorsión o versión tergiversada de la percepción correcta de la realidad objetiva. En estas circunstancias, parecería absurdo suponer que dichos estados de alteración tuviera cualquier pertinencia ontológica o gnoseológica. Sería igualmente improbable pensar que estos estados inusuales de la mente, considerados esencialmente patológicos, pudieran tener cualquier potencial terapéutico o intrínsecos. Así pues, la orientación predominante de la terapia psiquiátrica consiste en eliminar síntomas y fenómenos inusuales de cualquier género, con el fin de que las percepciones y experiencias que el individuo tenga del mundo vuelvan a ser las convenidas. Psicología transpersonal, Stanislav Grof, Nacimiento, muerte y trascendencia en psicoterapia. Página 44. Retos conceptuales de la investigación moderna sobre la conciencia. A lo largo de la historia de la ciencia moderna, generaciones de científicos han seguido con gran entusiasmo y determinación diversas vías de investigación ofrecidas por el paradigma newtoniano cartesiano, descartando de buen grado todo concepto y observación que pudiera cuestionar los supuestos filosóficos básicos compartidos por la comunidad científica. La mayoría de los científicos han sido programados de un modo tan completo a través de su formación, o han quedado tan impresionados y entusiasmados por sus éxitos pragmáticos, que han tomado su modelo por una descripción literal, precisa y exhaustiva de la realidad. En este ambiente han sido innumerables las observaciones en diversos campos que han sido sistemáticamente descartadas, reprimidas o ridiculizadas.
En base a su incompatibilidad con pensamiento mecanicista y reduccionista, que para muchos se ha convertido en sinónimo de enfoque científico. Durante mucho tiempo, los éxitos de este procedimiento fueron tan espectaculares que oscurecieron sus fallos prácticos y teóricos. Sin embargo, en el ambiente de crisis mundial galopante que acompaña al precipitado progreso científico, ha pasado a ser cada vez más difícil mantenerse en dicha posición. Está perfectamente claro que los viejos modelos científicos no pueden aportar soluciones satisfactorias a los problemas humanos, y los que nos enfrentamos individual, social e internacionalmente a escala global. Muchos científicos eminentes han expresado de modos diversos la creciente sospecha de que la visión mecanicista del mundo propia de la ciencia occidental en realidad ha contribuido sustancialmente a la crisis actual e incluso puede que la haya generado. Un paradigma es más que un simple modelo teórico de utilidad para la ciencia. En la práctica, su filosofía moldea al mundo gracias a las influencias indirectas que ejercen los individuos y en la sociedad. La ciencia newtoniana cartesiana ha creado una imagen muy negativa de los seres humanos, describiéndolos como máquinas biológicas superadas por impulsos instintuales de naturaleza bestial. No reconoce con autenticidad los valores elevados, tales como la conciencia espiritual, los sentimientos de amor, las necesidades estéticas o el sentido de justicia, a los que considera derivados de los instintos básicos o como compromisos esenciales ajenos a la naturaleza humana. Esta imagen aprueba el individualismo, el egoísmo extremo, la competencia y el principio de supervivencia del más fuerte como tendencias naturales y esencialmente sanas. La ciencia materialista, cegada por el modelo del mundo como conglomerado de unidades independientes, mecánicamente interactivas, ha sido incapaz de reconocer el valor y la importancia vital de la cooperación, la sinergia y las preocupaciones ecológicas. El extraordinario alcance técnico de esta ciencia, con su potencial para resolver la mayoría de los problemas materiales que afligen a la humanidad, ha surtido un efecto opuesto al previsto. Su éxito ha creado un mundo en el que sus descubrimientos más sobresalientes, la energía nuclear, los misiles espaciales, la cibernética, láseres, ordenadores y demás artefactos electrónicos, así como los milagros de la química y la bacteriología modernas, se han convertido en un peligro vital y de una pesadilla sobreviviente. En una pesadilla viviente. En consecuencia, tenemos un mundo política e ideológicamente dividido, gravemente amenazado por crisis económicas, contaminación industrial y el fantasma de una guerra nuclear. Ante tal situación, cada día son más los que ponen en duda la utilidad de un progreso tecnológico precipitado, sin unos individuos emocionalmente maduros que lo dirijan y lo controlen, ni una especie lo suficientemente evolucionada para usar de un modo constructivo los poderosos instrumentos que ha creado. Con el deterioro mundial de la situación económica, sociopolítica y ecológica, cada día parecen ser más los que abandonan la estrategia de la manipulación y el control unilateral del mundo material, para buscar respuestas dentro de sí mismos. Existe un interés creciente en la evolución de la conciencia como posible alternativa a la destrucción global, como lo demuestra la popularidad de la meditación y de otras prácticas espirituales antiguas y orientales, las psicoterapias experienciales, así como la investigación sobre la conciencia clínica como de laboratorio. Estas actividades han puesto en una nueva perspectiva el hecho de que los paradigmas tradicionales son incapaces de justificar e incorporar una enorme cantidad de observaciones presentes de diversas áreas y fuentes y que suponen un grave reto. En su totalidad, dichos datos tienen una importancia extraordinaria. Indican la necesidad urgente de una revisión profunda de naturaleza de la realidad. Muchos científicos y profesionales de la salud mental, carentes de prejuicios, son conscientes de la enorme brecha que separa la psicología y la psiquiatría contemporáneas, de las grandes tradiciones espirituales antiguas o orientales, tales como las diversas formas de yoga, shivaísmo, de cachemira, el vajrayana tibetano, el taoísmo, el budismo zen, el sufismo, el kabbalah o la alquimia. El caudal de profundos conocimientos sobre la psique y la conciencia humana acumulado por dichos sistemas a lo largo de los siglos o incluso los milenios no ha sido reconocido, explorado ni integrado adecuadamente por la ciencia occidental. Asimismo, los antropólogos que realizan trabajos de campo en culturas no europeas desde hace varias décadas vienen facilitando información sobre diversos fenómenos para los cuales la estructura conceptual tradicional ofrece solo explicaciones superficiales y poco convincentes o no ofrecen explicación alguna. A pesar de que en estudios bien documentados se han descrito
repetidamente numerosas observaciones extraordinarias en el de orden cultural, por lo general han sido desechadas, interpretadas como creencias primitivas, supersticiones como psicopatologías individuales y colectivas. Como ejemplo de las mismas, cabe mencionar experiencias y prácticas chamánicas, estados de trance, caminar sobre brasas encendidas, ritos aborígenes, prácticas curativas espirituales o el desarrollo de diversas habilidades paranormales por parte de individuos o de grupos sociales en su conjunto. Esta situación es mucho más compleja de lo que pueda parecer en la superficie. Mis contactos extraoficiales y confidenciales con antropólogos me han convencido de que muchos de ellos han decidido no incluir en sus informes ciertos aspectos de sus experiencias en el campo, por temor a ser ridiculizados y marginados por sus colegas newtoniano-cartesianos y poner en peligro su imagen profesional. Las insuficiencias y fallos conceptuales del viejo paradigma no se limitan a datos de culturas exóticas. Han aparecido retos igualmente serios en la investigación occidental, tanto clínica como de laboratorio. Experimentos con la hipnosis, el aislamiento y la saturación sensorial, el control voluntario de estados internos, el biofeedback y la acupuntura han servido para dilucidar nuevos aspectos de muchas prácticas antiguas y orientales, pero han generado más problemas conceptuales que respuestas satisfactorias. La investigación psicodélica ha aclarado por una parte muchos datos históricos y antropológicos, enigmáticos, relacionados con el chamanismo, los cultos misteriosos, los ritos de paso, las ceremonias curativas, los fenómenos paranormales en los que se utilizan plantas sagradas. Sin embargo, también ha confirmado la validez de muchos conocimientos antiguos, aborígenes y orientales sobre la conciencia, desestimando al mismo tiempo ciertos supuestos filosóficos básicos de la ciencia mecanicista. Como se verá más adelante, los experimentos con drogas psicodélicas han destruido la visión convencional de la psicoterapia, los modelos tradicionales de la psique, la imagen de la naturaleza humana e incluso las creencias básicas sobre la naturaleza de la realidad. Las observaciones de la investigación psicodélica no se limitan en modo alguno al uso de sustancias psicoactivas. Se dispone de información procedente de psicoterapias y trabajos corporales modernos, sin uso de drogas, tales como los análisis de Jung, la psicosíntesis, diversos enfoques neorreichianos, gestalts, formas modificadas de terapia primitiva, imaginería dirigida por música, el método de Rolf, varias técnicas de repetición del nacimiento, de regresión de la vida anterior y revisiones cientológicas. La técnica de integración holonómica o terapia holotrópica, elaborada por mi esposa Cristina y yo, que consiste en una combinación en respiración controlada, música evocativa y trabajo corporal canalizado, puede inducir una amplia gama de experiencias que prácticamente coinciden en el espectro experiencial psicodélico. Esta técnica se describe en el capítulo 7. Otra fuente de información importante que desafía los paradigmas establecidos de la ciencia mecanicista la constituye la investigación parapsicológica moderna. Han llegado a ser cada vez más difícil que se ignoren o se nieguen a priori los datos procedentes de experimentos realizados con el debido cuidado y metodología basándose exclusivamente en su incompatibilidad con el sistema tradicional de creencias. Respetables científicos con referencias impecables como Joseph Van Ryn, Garnet Murphy, Jules Eisburd, Stanley Kipner, Charles Start, Elmer, Alice Green, Arthur Hastings, Russell Targ, Harold Puthoff, han acumulado pruebas de la existencia de la telepatía, la clarividencia, la proyección astral, visión remota, el diagnóstico y la curación psíquica, psicoquinesis, que pueden aportar pruebas importantes para una nueva comprensión de la realidad. Es interesante el hecho de que muchos físicos modernos, familiarizados con la física cuántica relativista en general, parezcan mostrar mayor interés en los fenómenos paranormales que los psiquiatras y los psicólogos tradicionales. También cabe mencionar la fascinante información procedente del campo de la tanatología que sugiere, entre otras cosas, que las personas clínicamente muertas frecuentemente perciben con precisión la situación que las rodea, desde plataformas que no les son accesibles cuando se hallan en pleno estado de conciencia. En lugar de hablar de estas materias de un modo sinóptico y amplio, a continuación centraré el tema en las observaciones de la investigación psicodélica, particularmente en la psicoterapia con LSD. He elegido este enfoque después de reflexionarlo por varias razones importantes. La mayoría de los investigadores que han estudiado los efectos de los psicodélicos han llegado a la conclusión de que la mejor forma de considerar estas drogas es como ampliadoras o catalizadoras de los procesos mentales. En lugar de inducir estados vinculados con la sustancia específica, parecen activar matrices o potenciales preexistentes de la mente humana. El individuo que la ingiere
no experimenta una psicosis tóxica esencialmente distinta al funcionamiento de su psique en circunstancias normales, sino que emprende un viaje fantástico hacia el interior de su mente inconsciente y superconsciente. Por consiguiente, estas drogas revelan y permiten la observación directa de una amplia gama de fenómenos de otra forma ocultos, que representan capacidades intrínsecas de la mente humana y juegan un papel importante en la dinámica mental normal. Dado que el espectro psicodélico cubre la totalidad de la gama de experiencias humanamente posibles, incluye todos los fenómenos mencionados anteriormente que tienen lugar sin la intervención de drogas, como las ceremonias aborígenes, diversas prácticas espirituales, psicoterapias experienciales, técnicas modernas de laboratorio, investigación parapsicológica, urgencias biológicas o situaciones próximas a la muerte. Además, el efecto ampliador y catalizador de los psicodélicos permite inducir estados inusuales de conciencia de una intensidad y claridad extraordinarias, bajo condiciones controladas y con una enorme consistencia. Esto representa una considerable ventaja para el investigador y hace que los fenómenos psicodélicos sean particularmente aptos para su estudio sistemático. La razón más importante y evidente para limitar este estudio al campo de la investigación psicodélica le constituye mi prolongado interés científico en dicha materia. Después de conducir varios millares de sesiones con LSD y muchas sustancias y otras sustancias alteradoras de la mente y de haber experimentado personalmente muchos estados psicodélicos, dispongo de un nivel de conocimiento relacionado con los fenómenos inducidos por drogas, del que carezco en cuanto a las otras formas de experiencias afines. Desde 1954, cuando por primera vez me interesé y me familiaricé con las drogas psicodélicas, he dirigido personalmente más de 3.000 sesiones con LSD y he tenido acceso a los informes de más de 2.000 sesiones conducidas por mis colegas en Checoslovaquia y en Estados Unidos. Los sujetos que han participado de estos experimentos han sido voluntarios normales, diversos grupos de pacientes psiquiátricos y cancerosos moribundos. Los grupos, que no estaban formados por pacientes, contaban de psiquiatras y psicólogos científicos de otras disciplinas, artistas, filósofos, teólogos, estudiantes y auxiliares psiquiátricos. Los pacientes con desórdenes emocionales pertenecían a diversas categorías diagnósticas. Entre otros, había individuos con varias formas de depresión, psiconeuróticos, alcohólicos, drogadictos, pacientes con desviaciones sexuales, enfermos psicosomáticos, psicóticos indeterminados y esquizofrénicos. Los dos enfoques principales utilizados en este trabajo, la terapia psicolítica y la psicodélica, han sido descritos detalladamente en la obra Grove 1980. Mi trabajo clínico con psicodélicos a lo largo de los años ha demostrado crecientemente que ni la naturaleza de la experiencia producida por el LSD ni las numerosas observaciones realizadas durante la terapia psicodélica pueden explicarse adecuadamente en términos de la visión mecanicista newtoniana cartesiana del universo, ni más concretamente en los modelos neurofisiológicos del cerebro existentes. Después de muchos años de lucha y confusión conceptual, he llegado a la conclusión de que la información procedente de la investigación de LSD indica la necesidad urgente de una revisión profunda de los paradigmas existentes para la psicología, la psiquiatría, la medicina y posiblemente la ciencia en general. Ahora no me cabe prácticamente duda alguna de que nuestra actual interpretación del universo, de la naturaleza de la realidad y en particular de los seres humanos es superficial, incorrecta e incompleta. A continuación, describiré brevemente las observaciones más importantes de la psicoterapia con LSD, que en mi opinión supone un grave reto para la teoría psiquiátrica contemporánea, el pensamiento médico actual y el modelo mecanicista del universo. Basado en las opiniones de Newton y Descartes, algunas de estas observaciones están relacionadas con ciertas características formales de los estados psicodélicos, otras con su contenido y las restantes con unas conexiones extraordinarias que parecen existir entre las mismas y la textura de la realidad exterior. En este momento me parece apropiado subrayar de nuevo que lo que se dice a continuación no es solo aplicable a los estados psicodélicos, sino a diversos estados de conciencia no ordinarios que pueden tener lugar de un modo espontáneo o inducido sin la ayuda de drogas. Por consiguiente, todos los puntos que se debaten están dotados de una validez general para la comprensión de la mente humana, tanto en la salud como en la enfermedad. En primer lugar, permítanme que les ofrezca una sucinta reseña de las características formales de los estados de conciencia no ordinarios. En las sesiones psicodélicas y en otros tipos de experiencias inusuales se pueden experimentar diversas secuencias dramáticas, con una agudeza, realismo e intensidad sensorial comparable o superior a la percepción extraordinaria del mundo material. Si bien los aspectos ópticos suelen ser predominantes para la mayoría de los sujetos, también puede darse experiencias muy realistas en otras áreas sensoriales. En algunas ocasiones la experiencia puede verse dominada por potentes sonidos aislados, voces humanas y animales, auténticas secuencias musicales, un dolor físico intenso y otras sensaciones somáticas, así como gustos y olores. O puede que éstas jueguen un papel importante en la misma.
El pensamiento es objeto de la influencia más profunda y el intelecto puede crear interpretaciones de la realidad completamente diferentes a las características del sujeto en su estado ordinario de conciencia. La descripción de los elementos experienciales esenciales de los estados de conciencia inusuales no sería completa sin mencionar la amplia gama de intensas emociones que constituyen sus componentes característicos. Muchas experiencias psicodélicas parecen estar dotadas de una cualidad general similar a las de la vida cotidiana, con consecuencias en un espacio tridimensional y desarrollándose a lo largo de un tiempo lineal continuo. Sin embargo, también es bastante corriente que se experimenten dimensiones adicionales y alternativas experienciales. El estado psicodélico tiene una cualidad multidimensional y se manifiesta a diversos niveles, mientras que las secuencias newtoniano-cartesianas, si tienen lugar, parecen haber sido extraídas arbitrariamente de un complejo continuo de posibilidades infinitas. Al mismo tiempo, están dotadas de todas las características que asociamos con la percepción de la realidad objetiva del mundo material. A pesar de que los sujetos tratados con LSD hablan frecuentemente de imágenes, estas no poseen la cualidad de fotografías fijas. Están en constante movimiento dinámico y habitualmente transmiten acción y drama. Sin embargo, la expresión película interna, que con tanta frecuencia aparece en los informes sobre LSD, tampoco describe correctamente su naturaleza. En cinematografía, el efecto tridimensional se simula artificialmente con el movimiento de la cámara, de modo que se recibe una percepción bidimensional del espacio, cuya interpretación depende en última instancia del espectador. Por el contrario, las visiones psicodélicas son realmente tridimensionales y están dotadas de todas las cualidades de la percepción cotidiana, por lo menos en algunas de las experiencias con LSD. Parecen ocupar un espacio específico, pudiendo ser observadas desde diferentes direcciones y ángulos, con un verdadero paralaje. Es posible encontrarse y enfocar selectivamente diferentes niveles y planos del continuo experiencial, percibir o reconstruir texturas minuciosas y ver con transparencia los objetos contemplados, distinguiendo, por ejemplo, una célula, un cuerpo embriológico, embriónico, fragmentos de una planta o una piedra preciosa. Esta variación intencional del enfoque no es más que un mecanismo de difuminación o aclaración de las imágenes. También se logra un mayor discernimiento sobreponiéndose a la distorsión causada por el miedo, las defensas y la resistencia o permitiendo que el contenido evolucione a lo largo del tiempo lineal continuo. Una característica importante de la experiencia psicodélica es el hecho de que trasciende el tiempo y el espacio, prescinde del continuo lineal entre el mundo microcósmico y macrocosmos, que parece ser absolutamente indispensable en el estado de conciencia habitual. Los objetos representados cubren la totalidad de la gama de dimensiones desde los átomos, moléculas y células individuales hasta los cuerpos celestes gigantescos, sistemas solares y galaxias. Los fenómenos correspondientes a la zona de dimensiones medias, directamente perceptibles a través de los sentidos, aparecen en el mismo continuo experiencial que los que solo suelen ser accesibles a los sentidos humanos, con la ayuda de complejos aparatos como los microscopios o los telescopios. Desde el punto de vista experiencial, la distinción entre los microorganismos y el macrocosmos es arbitraria. Ambos pueden coexistir en la misma experiencia y son fácilmente intercambiables. Con el LSD, el sujeto puede experimentarse a sí mismo como una sola célula, como un feto o como una galaxia. Estos tres estados pueden coexistir simultáneamente o alternarse variando simplemente el enfoque. Asimismo, la alineación de secuencias temporales trasciende a estados de conciencia inusuales. Escenas de diferentes contextos históricos pueden darse simultáneamente y parecer significativamente conectadas por sus características experienciales. De ese modo, una experiencia traumática de la infancia, una secuencia dolorosa del nacimiento biológico y lo que parece ser un recuerdo de un suceso trágico de una encarnación anterior pueden aparecer simultáneamente como partes integrantes de una compleja estructura experiencial. Y una vez más, el individuo puede concentrarse a su elección en cualquiera de estas escenas, experimentándolas simultáneamente o percibiéndolas de un modo alternativo, mientras descubre conexiones significativas entre ellas. La distancia lineal en el tiempo que domina la experiencia cotidiana está ausente de los mismos grupos. Aparecen acontecimientos de diferentes contextos históricos cuando estos comparten la misma fuerza emocional o una sensación física intensa de un género similar. Los estados psicodélicos ofrecen muchas alternativas experienciales al tiempo lineal y al espacio tridimensional newtonianos,
que caracteriza nuestra existencia cotidiana. En los estados no ordinarios se puede experimentar sucesos del pasado reciente y del remoto, y del futuro con la intensidad y complejidad que el estado de conciencia habitual están reservadas exclusivamente al momento presente. Hay modalidades de experiencias psicodélicas en las que el tiempo parece transcurrir mucho más despacio o acelerarse enormemente, fluir hacia el pasado, trascender por completo y dejar de existir. Puede parecer circular o circular y lineal al mismo tiempo, seguir una trayectoria en espiral o mostrar pautas específicas de desviación y distorsión. Es bastante frecuente que le sobrepase el tiempo como dimensión y que éste adquiera características espaciales con el pasado, el presente y el futuro, esencialmente yuxtapuestos o coexistiendo en el presente. Ocasionalmente, los sujetos bajo el efecto del LSD experimentan diversas formas de viajes por el tiempo, retrocediendo en la historia, cruzando espirales, saliendo por completo en su dimensión para entrar de nuevo en otro momento histórico. La percepción del espacio puede experimentar cambios semejantes. Los estados inusuales de la mente demuestran claramente la estrechez y las limitaciones del espacio con sus tres únicas dimensiones. Los sujetos bajo el efecto del LSD afirman frecuentemente haber experimentado el espacio y el universo de forma curvada y autocontenida, o haber logrado percibir mundos con 4, 5 o más dimensiones. Otros tienen la sensación de hallarse en un punto de la conciencia carente de toda dimensión. Es posible ver el espacio como una construcción arbitraria y objeción de la mente, desprovisto por completo de la existencia objetiva. En ciertas circunstancias pueden verse numerosos universos de distintos órdenes, interpenetrados en coexistencia holográfica. Al igual que en los viajes por el tiempo, se puede experimentar un desplazamiento lineal a un lugar distinto por transferencia mental, a un transporte directo e inmediato a través de una espiral en el espacio, o salirse por completo de su dimensión para entrar nuevamente en otro lugar. Otra característica importante de los estados psicodélicos consiste en superar la distinción específica entre materia, energía y conciencia. Estas visiones internas pueden ser tan realistas que simulan con acierto fenómenos del mundo material y recíprocamente lo material que en la vida cotidiana parece sólido y tangible puede desintegrarse en pautas de energía, una danza cósmica de vibraciones o un juego de la conciencia. El mundo de individuos y objetos independientes se ve reemplazado por un estanque indiferenciado de pautas energéticas o conciencia en la que diversos tipos y niveles de límites juegan arbitrariamente. Lo que inicialmente consideraban que la materia era la base de la existencia y veían la mente como algo derivado de la misma, comienzan por descubrir que la conciencia constituye un principio independiente en el sentido del dualismo psicológico y acaban por aceptarlo como una realidad única. En los estados mentales más amplios y universales se suele superar la dicotomía entre la existencia y la no existencia, la forma y el vacío, y parecen ser equivalentes e intercambiables.